En Nueva York una nueva Asamblea General de la ONU. Gran parte de las miradas y los discursos están en Venezuela, aunque el presidente Nicolás Maduro aún no definió si va a presenciarla. En ese marco, Argentina anunció que formalizó ayer ante la Corte Penal Internacional la denuncia contra Maduro por crímenes de lesa humanidad, una denuncia que fue promovida junto con Colombia, Chile, Paraguay y Perú y había sido comunicada hace unos días. Los países del denominado Grupo de Lima además dijeron que van a buscar pasos adicionales para tratar de devolver la democracia en Venezuela. Esta semana, además, el gobierno uruguayo marcó su postura frente a esta situación y vamos a hablar de esa postura justamente con el ministro interino de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino. Buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. ¿Qué tal? Gracias. Bien, ayer, primero habló Temer y sobre la situación de los venezolanos que llegan a su país, también Ecuador, y habla de niños que además llegan enfermas, embarazadas con falta de control. Habló Macri también y, también pidió que Venezuela deje intervenir al resto, reconozca la crisis humanitaria para poder desplegar una cooperación internacional que atienda las fuertes carencias sanitarias y alimentarias de los desplazados. Cerca de 2 millones de desplazados. Aquí en Uruguay tenemos muchos venezolanos, quizás no lleguen en esta situación tan crítica de salud como le pasa a otros países. ¿Cuál es la postura de Uruguay, más allá de lo que escuchamos el otro día, que si bien no están de acuerdo, ustedes no pueden decir que hay crímenes de lesa humanidad? Efectivamente. La postura de Uruguay respecto a la grave situación que vive Venezuela es clara, firme, consistente. Y es la siguiente. La situación de Venezuela es lo suficientemente grave como para no agravarla más aún. Creemos que la comunidad internacional, en el marco de sus competencias, responsabilidades y sensibilidades, tiene que coayudar a generar un clima adecuado para que los venezolanos, por sí y ante sí, resuelvan sus problemas, ¿no? Esa es la postura de Uruguay. En la medida de nuestras posibilidades, coayudamos a generar ese clima de serenidad, primero que nada, de respeto mutuo, que necesita Venezuela para resolver esos problemas. Que es difícil, que no lo hemos logrado, es cierto. Que múltiples intentos que ha desarrollado la comunidad internacional, creo que el más notorio es el que desplegaron los presidentes Zapatero, Medina y Torrijos hace unos meses, fracasó, es cierto. Ahora hay que insistir, porque es la única salida. ¿Acaso hay otra? Pero no hay un límite para eso, no hay un momento donde una medida como la que ahora toman estos países hay que hacerla porque se están cometiendo determinados o están ocurriendo determinados hechos donde se están violando los derechos humanos, donde hay lugares donde desde el Estado se están cometiendo y eso corresponde denunciarlo. No hay duda que lo que está sucediendo en Venezuela es muy grave, ¿no? A nosotros particularmente, a mí particularmente, me duele mucho. Claro, pero es muy grave y queda sin responsables. Nosotros no estamos dispuestos, no aplaudimos lo que sucede en Venezuela, ¿no? Tampoco hostigamos a Venezuela con una comunicación cada 15 días, ¿no? Porque eso realmente sirve de poco. ¿Pero qué responsabilidad tiene el gobierno venezolano y en particular Nicolás Maduro en la situación que hoy atraviesa Venezuela? Creo que en la situación que atraviesa Venezuela, todos los venezolanos son responsables. Creo que hay omisiones y hay errores de ambas partes, ¿no? Sin duda alguna el gobierno ha cometido errores serios, pero también reconozcamos que la oposición venezolana también presenta un grado de atomización, de dispersión, de incoherencia que ha llevado a esta situación. Ahora, no es lo mismo estar ejerciendo el lugar del Estado. Las situaciones no suceden porque sí, ¿no? Las situaciones, en esta situación no hay nada casual, ¿no? ¿Pero para usted Venezuela es una democracia plena? No, qué esperanza. No. Tampoco me corresponde a mí, ojo, yo no soy certificador, ¿no? Yo no ando por el mundo entregando certificados de democracia o de no democracia a todos los países. Creo que eso me parece que es una actitud bastante irresponsable, ¿no? El Uruguay, y yo particularmente, no soy certificador. Pero sí es un actor político que conoce las relaciones internacionales y puede definirlo y describirlo. Creo que sí, creo que conozco algo. Por eso le digo. No demasiado tampoco, pero creo que conozco algo. Respecto a lo que ustedes decían recién, o mejor dicho, recogiendo algunos cables de prensa, es verdad que algunos países de la región han decidido impulsar por estas horas una acción ante la Corte Penal Internacional. Pero Uruguay dice que no fue invitada. Primero que nada, ¿Por qué no se lo llamó? Primero que nada,
no es la primera acción internacional de este tipo que se lleva a cabo. Que yo recuerde, en el año 2015 el fiscal general de Colombia presentó ante la Corte Penal Internacional un recurso similar a este. Posteriormente, en el año 2017, parlamentarios de Colombia y Chile también presentaron a la Corte Penal Internacional, bueno, un recurso solicitándole que, bueno, estudiase el caso venezolano porque podía haber ahí actos que significan delitos de lesa humanidad. Recordemos que los delitos de lesa humanidad es una tipología establecida en el protocolo de la Corte Penal Internacional. Asesinato, traslado forzoso a la población, persecución por ideas políticas. Para configurarse un delito de lesa humanidad tiene que haber una política sistemática, continuada, deliberada, cuyo objetivo es la población civil. Delitos de lesa humanidad, sin duda alguna, fueron, por ejemplo, bueno, la política del apartheid en Sudáfrica. Sí. ¿No? Delito de lesa humanidad fue la limpieza étnica en la ex Yugoslavia en la década del 90. Delito de lesa humanidad fue el genocidio en Ruanda, ¿no? Pero también lo que cometió acá la dictadura. No hay que ser tan extremo. También, porque había una política deliberada y sistemática y continuada. Y decidida. Ustedes tienen, o sea, pudieron comprobar que no hay persecución por motivos políticos en Venezuela. Que hay un descaecimiento de la democracia, de la institucionalidad de la democracia. Es evidente que hay una crisis social y económica, clarísimo. Que ha habido muertos, sin duda. Sin duda. Sí, según los registros oficiales, en los episodios del año pasado hubo 130 muertes, ¿no? Sí. Dicho sea de paso, la mitad de los que ha habido en Nicaragua. La mitad. En los episodios de los últimos meses. Sin duda alguna, eso es innegable. Delitos de lesa humanidad, reitero, es decir, es la Corte Penal Internacional la que define. A estos recursos presentados en el 2015 y 2017, aún la Corte Penal Internacional los ha expedido. Uruguay en este caso ni siquiera fue llamado. ¿Por qué no integra el grupo de Perú o por qué no se pidió su opinión? Nosotros nos enteramos de esta decisión que tomaron soberana y legítimamente 5 países de los que conforman la OEA por los medios de prensa. No fuimos ni avisados, ni consultados, ni participados, ni invitados. Tampoco teníamos por qué saberlo. ¿Y si los hubieran consultado? Si nos hubieran consultado, primero, no fuimos consultados. ¿Por qué? No lo sé, ¿no? Yo mantengo un diálogo cotidiano con mis pares de todos Perú, esos países. de Argentina, ¿no? En ningún momento nos plantearon esto. ¿Por qué? Yo no sé, yo no puedo interpretar los pensamientos ni juzgar las acciones de otros. ¿Qué hubiera pasado si nos hubieran avisado, participado, invitado? Bueno, eso es un buen ejercicio contrafactual, ¿no? Yo solía hacerlo cuando estudiaba en Facultad de Humanidades, ¿no? Es decir, ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si Cleopatra no hubiera sido tan bonita y seducido a Marco Antonio? ¿Qué hubiera pasado si Napoleón no hubiera dormido la siesta durante la batalla de Waterloo? ¿Qué hubiera pasado si ¿Qué hubiera pasado si? Es un excelente ejercicio académico, por favor. Precioso, entretenidísimo, ¿no? Bien, no lo invitaron, pero se puede sumar también, si quiere. Pero lo cierto es que no nos han invitado, no nos consultaron. ¿Cuál es la opinión de Uruguay? Es decir, tampoco fuimos los únicos. Es decir, no estamos ofendidos porque no nos hayan consultado. Hay otros 28 estados de la OEA que tampoco. Hay otros 28 estados de la OEA. Pero yo le pregunto por Uruguay. ¿Qué pasaría si a Uruguay le consultan? Reitero, es un precioso examen. Pero no quiere compartirlo, su opinión, si hubiera ido. Es un excelente ejercicio contrafactual, ¿no? La realidad es como es, ¿no? No nos invitaron. Es decir, preocupados por la situación venezolana estamos. Que no nos gusta lo que está pasando en Venezuela, no nos gusta. No aplaudimos, ¿no? Ni, o sea que si Uruguay hubiera estado ahí, se hubiera abstenido. Pero reitero, es decir, no fuimos participados de esta iniciativa, como otros 28 estados de la OEA. ¿Qué le parece la actitud de Almagro como secretario general de la OEA? Reitero, yo no soy certificador. No, pero es uruguayo, fue canciller. Creo que los hechos, la conducta de Almagro en tanto secretario general de OEA hablan por sí solos.
no me merecen ningún otro tipo de comentario. No, mucha gente lo está aplaudiendo, hablan por sí solos, pero mucha gente lo aplaude. Entonces, sí, hay gente que lo aplaude, hay gente que lo critica, seguro que hablan por sí solos. ¿Es una posición oficial del gobierno no apoyarlo ahora? La reelección, perdón. Mire, usted sabe ahí, creo que hubo una declaración del presidente la semana pasada, hablando de esto. Dos apuntes meramente formales, ¿no? Creo que el presidente expresó en su declaración lo que es el sentimiento del gobierno uruguayo, digamos así. Dos apuntes formales. El primero, la reelección, o mejor dicho, la elección, los mandatos del secretario general de OEA duran 5 años. Almagro fue designado secretario general de OEA en una votación que tuvo lugar allá por abril, mayo del año 2015. Por lo tanto, la próxima elección del secretario general de OEA va a ser con otro gobierno uruguayo. Sería más o menos en abril, mayo, no hay una fecha fija del año 2020. Ahí tenemos trasciende el gobierno. Trasciende el periodo del actual gobierno. Perfecto. Segunda cosa, si yo mal no recuerdo... Bueno, en general que hace nomás del Frente Amplio, en el caso de que el gobierno sea del Frente Amplio, no creo que sea por Tabaré u otro. Si yo mal no recuerdo, durante su discurso, cuando asumió la Secretaría General de OEA, Almagro dijo que no iba a postular una reelección, que iba a ser un solo periodo. Bien, perfecto. Es un aspecto importante ese. Habría que revisar, yo estoy creo seguro, pero incluso durante su campaña, digamos, previa. Y por eso está dinamitando todo, llamando imbéciles a todos, a Zapatero incluido. Reiteró que, o dijo, manifestó que lo suyo era un solo mandato. Buen dato que trae a colación. A veces hay que a veces en el fragor, en el dinamismo, en el apuro de la noticia, olvidamos datos que son interesantes, ¿no? Y son importantes. Reitero, la historia no se hace con noticias, se hace con tendencias. Le quiero traer a colación algunas de las críticas que han surgido desde la oposición en los últimos días. Varias han sido a través de las redes sociales. Por ejemplo, ahí tenemos en Twitter la posición de Lacalle Pou criticando al gobierno y la posición cómplice, dice él, respecto a Venezuela. También algo parecido dice Pablo Mieres, que habla de una postura abyecta y cómplice que nos da una gran vergüenza. José Amorín Valle también criticando la posición respecto a los delitos de lesa humanidad, decir que Uruguay no está en condiciones concretamente de afirmar que allí los hay. Pero no solo la oposición... no está tan alejado cuando dijo que no tiene una democracia plena. Sí, claro. Pero no solo la oposición, sino incluso desde filas del Frente Amplio o ex Frente Amplistas como Esteban Valenti. Quiero que repasar algo de lo que él decía en los últimos días, porque acá a veces aparece o se pone sobre la mesa la presunción de que hay algo más, de que no es solo una postura diplomática, sino que hay otros intereses en juego. Lo invito a escuchar lo que nos decía. Porque tiene el tema del poder. ¿Por qué no se saca de arriba dos personajes que están absolutamente incinerados ante la opinión pública? Como De León y Sendik. Pues muy simple, porque Sendik sabe todo. Sendik sabe todo de los negocios de Venezuela. Los negocios se hicieron, están probados. Lo único que dijo la justicia es que no puede procesar a nadie porque compró a $5 un set educativo y lo vendió a 496. No puede procesar a nadie porque vendió casas que nunca se construyeron y que costaron 30 y pico millones de dólares y que se repartieron entre no se sabe quién. Si echan a Raúl Sendik, ¿va a contar todo eso? Eso es lo que está planteando. Claro, es decir, ¿lo va a contar ellos o lo cuenta el SEBIN? Que lo filtró a un portal de noticias argentinas contra Sendik y salió en todos lados la negociación sobre el tema de la deuda con Venezuela. ¿O ustedes se olvidan? El SEBIN es el Servicio de Inteligencia Bolivariano, tenebroso. Lo filtró para presionar al gobierno uruguayo. ¿Qué responde? Primero, la política no es un espectáculo. La política es una tarea de articulación permanente. Segundo, gobernar no es exhibirse. Gobernar es, si se quiere, por decirlo de alguna manera, acompañar a la gente, ¿no? Yo no voy a responder las apreciaciones de Esteban, a quien conozco de hace muchos años y tengo un sincero afecto por él, lo cual me inhibe también que tengamos nuestras diferencias. Creo también que las apreciaciones de Pablo Mieres o del senador Lacalle Pou son
un tanto desajustadas. Decir que la postura de Uruguay respecto a Venezuela es cómplice, abyecta, cínica, bueno, me parece un exabrupto, ¿no? La postura de Uruguay respecto a Venezuela es clara y firme. Reitero, es decir, para nosotros sería muy cómodo, la defensa acrítica de Venezuela. Acá lo que dicen es que no... Como sucede acá a veces. Claro, lo que dice Valente es que no por las cosas que sabe Venezuela, más allá de quien lo diga. Y también sería muy cómodo también, en el otro sentido, sumarnos al hostigamiento. Un comunicado cada 15 días. Digo esto, un comunicado cada 15 días, porque esa es la dinámica del Grupo de Lima, ¿no? A ver, ¿cuál es el único ámbito regional que ha sancionado a Venezuela? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿La OEA? El Mercosur. ¿El Grupo de Lima? No. El Mercosur, ¿no? Ese es el único sistema de integración regional, el único ámbito multilateral que ha sancionado a Venezuela. Y ahí Uruguay fue claro. No hay duda ninguna. Y quien tenga alguna duda, bueno, en fin, creo que... Sí, bueno, pero Almagro es el secretario general de la OEA y ha dicho que es una dictadura. Primera cosa. Segunda cosa, nosotros lo que pensamos sobre Venezuela, primero que nada se lo hemos dicho a los venezolanos, nosotros no necesitamos intermediarios. No necesitamos intermediarios para expresar lo que pensamos. Primero que nada, no hay presiones del gobierno venezolano. Lo hemos planteado, primero que nada, a nuestros interlocutores venezolanos. Segundo, también aquellos ámbitos multilaterales donde se ha planteado el caso venezolano, lo hemos expresado claramente. Mercosur, diáfano, OEA, en el debate que hubo en junio, diáfano también. Dicho sea de paso, sobre esta iniciativa que realizan algunos países latinoamericanos legítimamente ante la CPI. ¿Cuál es la génesis de esto? En septiembre del año pasado, el secretario general, en uso de sus potestades, designó una comisión especial de expertos para que le elaboraran un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Muy bien. Esa comisión de expertos, juristas y demás, trabajó durante varios meses. En mayo, el 29 de mayo del año pasado, presentó su informe al secretario general de OEA en audiencia privada. Eso es lo que dice, incluso, si ustedes revisan el sitio web de la OEA, van a encontrar en la agenda, en actividades, dice audiencia privada del secretario general de la OEA, recibe el informe del grupo de expertos que él había convocado. Se recibe ese informe. Ese informe no ha sido considerado por ningún ámbito de la OEA. Si una semana después se reúne el Consejo Permanente de OEA, se realiza la conferencia anual de OEA, instancia máxima de la OEA, ¿no? Emite declaraciones sobre Venezuela, durísima, y que Uruguay participó, sin embargo, no hay una sola mención a ese informe. Bergamino, tenemos que cerrar, pero para culminar. No bueno, es una... me invitan a bueno, pero el tiempo es así en televisión. Si no por la cucaracha se lo pasa usted al productor de arriba. No, lo que le quiero decir, si no es una democracia plena, no es una dictadura, ¿qué es? Reitero, nosotros no somos quienes para andar certificando, ¿no? Bueno, pero dijo que no es una democracia plena. No, sin duda que hay un descaecimiento democrático. Sin duda que hay un descaecimiento democrático. Sin duda que hay un descaecimiento democrático. Venezuela no es el modelo, yo no creo en los modelos, pero bueno, aún así, no es el modelo que yo quiero para Uruguay, ¿no? Por cierto que no. Es decir, hay que ayudar a que Venezuela supere la gravísima situación que tiene. ¿Por qué? Reitero. Es decir, la política no es un espectáculo, gobernar no es exhibirse, los problemas no se resuelven con comunicados y con acciones espectaculares. Bien. Se resuelven trabajando cotidianamente. ¿Y trabajando para quién? Para la población, ¿no? Gobernar es acompañar a la gente. A la patria, a Venezuela, se le quiere en los venezolanos. Los hombres y mujeres, millones que la están pasando mal. Cerca de 2 millones salieron y muchos están acá. ¿Cuál es el número de Cancillería que tiene? Nosotros acá estimamos que hay en los últimos años alrededor de 10.000 ciudadanos venezolanos que han llegado a Uruguay. Es mucho y son bienvenidos, por cierto. Ariel Bergamino, muchísimas gracias. Gracias por venir. Nosotros tenemos que ir rápidamente a la actualización del tiempo.